Soy la doctora Laura De Caño, profesora adjunta de la Cátedra Clínica 1 de Prótesis, y hoy les voy a dar el teórico sobre diseño, construcción y ajustes de las cubetas rodete superior e inferior. Ya en clases anteriores, ustedes vieron que tenemos un protocolo de trabajo, que no es más que los pasos a seguir en la rehabilitación de un paciente desdentado total. Primer paso, realizaremos el examen clínico radiográfico, donde vamos a conocer todos los elementos positivos y negativos que presenta este paciente. El segundo paso, veremos qué tipo de impresiones vamos a tomar. Y el tercer paso es lo que vamos a ver hoy, que es el diseño y cómo se construyen y ajustan estas cubetas rodete superior e inferior. Y así veremos, tenemos una impresión primaria superior. Realizando el llenado de ella, vamos a obtener un modelo primario superior y sobre este modelo construimos una cubeta rodete superior. De una impresión primaria inferior, realizamos el llenado de esa impresión, obtenemos un modelo primario inferior y sobre él vamos a construir una cubeta rodete inferior. Y se preguntarán qué es una cubeta rodete. Una cubeta rodete no es más que una cubeta individual a la cual se le incorpora un rodete de oclusión y va a estar construido con el mismo material con el que se construye la cubeta individual. Tiene tres funciones. Uno, sirve para tomar la impresión definitiva. Dos, sirve para la toma de registros convencionales. Y la tercera función es que permite el acoplamiento de instrumentos para tomar registros de mayor precisión. Por lo tanto, sirve para tomar una impresión definitiva. Realizamos el llenado de esta impresión y vamos a obtener un modelo definitivo superior. De una impresión definitiva inferior, realizamos el llenado y vamos a obtener un modelo definitivo inferior. La segunda función es la de permitir la toma de registros convencionales. Como en este caso se tomará una céntrica presuntiva. Al paciente ya se le dio la dimensión vertical que le corresponde, se lo entrenó para que vaya a oclusión céntrica, se coloca silicona para registro, se lo hace morder y se obtuvo la céntrica presuntiva. La tercera función es la de permitir el acoplamiento de instrumentos de registros de mayor precisión. Vamos a conformar lo que es el bopayaku, es decir, con este elemento de goma se va a construir una bóveda palatina solidaria al rodete superior y una platina que va a contener un tornillo que va a mantener la dimensión vertical y que va a ser desmontable del rodete inferior y va a permitir el registro de relación céntrica. Y ahora ya vamos a comenzar a planear y diseñar la cubeta rodete superior y para eso le tenemos que dar un límite de cuánto va a ser esta extensión, la relación que tenga con el terreno de soporte y para esto es necesario conocer los diferentes reparos anatómicos. Y así ver la forma y el tamaño del reborde residual, conocer la línea cero anatómica, cómo es el rafe medio, cómo son forma y tamaño de las tuberosidades, los surcos amulares de un lado y del otro, cómo es el ligamento pterigomandibular, si es laxo o si es muy tenso, determinar la zona limitante posterior y cómo cae ese velo de paladar.
Y comenzamos con el diseño sobre el modelo superior con un lápiz. Vamos a comenzar por la zona vestibular posterior, en la zona de fondo de surco, hasta llegar a la zona de los premolares. En la zona anterior vamos a marcar en la zona de la línea cero anatómica y vamos a liberar todas las bridas y las tubieras y los frenillos, tanto laterales como el central. Vamos a determinar la línea cero anatómica y lo vamos a ver porque en esta zona generalmente densidad de herida se la nota lisa, mientras que en la zona del tejido móvil se puede llegar a ver un estriado. En la zona vestibular posterior del otro lado, de la misma manera, llegamos a fondo de surco. Rodeamos la tuberosidad y nos vamos al límite posterior, que va a ser una línea recta que une ambos surcos amulares. ¿Qué debemos hacer después? Comprobar en boca del paciente qué tan resiliente es esta zona de sellado posterior, donde debemos realizar un socavado suave con un alecrón que va a ser más intensa, más profunda en la zona posterior porque se continúa con el paladar blando y va a ser más suave yendo hacia adelante que nos encontramos con el paladar duro. Y se preguntarán por qué realizamos ese desgaste en esa zona posterior. Lo realizamos porque durante la toma de la impresión primaria, el material de impresión en la zona posterior se desliza y no presiona los tejidos. Es por eso que para compensar este déficit es necesario desgastar el modelo. Si no gastamos el modelo, la cubeta en esta zona va a quedar totalmente desadaptada, sin contacto con la mucosa. Cuando realizamos el desgaste en el modelo, lo que vamos a conseguir es que esta cubeta esté en contacto con la mucosa. Y muchas veces se van a encontrar con la necesidad de realizar cubetas aliviadas. ¿Y cuándo se realizan estas cubetas? Cuando, por ejemplo, el paciente tiene un torus palatino, una papila palatina poco depresible, un RAFE medio muy marcado. Por lo tanto, para evitar una sobrecompresión y una pérdida de soporte, es necesario realizar este tipo de cubetas aliviadas. ¿Y cómo las realizamos? Es decir, tenemos un torus palatino, entonces en el modelo primario debemos marcar esa zona y debemos primero colocar un elemento de separación cuando realizamos las cubetas. Entonces lo cubrimos o con una estañola o le podemos colocar yeso y luego, como ya colocamos un elemento que me da más espesor, confeccionamos la cubeta en forma habitual. ¿Qué es lo que nos queda? Nos queda una cubeta que en la zona donde teníamos, el paciente tiene ese torus palatino, va a estar totalmente aliviada, es decir, separada. Esta cubeta está separada de ese elemento anatómico. Y así tenemos una cubeta que está totalmente aliviada en esta zona, podemos seguir trabajando y solamente se deben hacer perforaciones en el momento que se va a tomar la impresión definitiva, no antes. Y aquí tenemos otro caso donde fue necesario separar la cubeta en la zona de RAFE medio donde tenía un torus palatino y también sobre el reborde porque el paciente poseía un reborde muy sinuoso con unas prominencias óseas que de no realizar el alivio iba a provocar cuando se terminara la prótesis en esa zona mucho dolor. Por lo tanto, fue necesario realizar alivios en estas zonas. Y ahora vamos a planear y diseñar la cubeta rodete inferior. Le vamos a dar cuáles van a ser los límites, vamos a ver cuál va a ser la relación que va a tener con el terreno de soporte y para esto debemos conocer los distintos reparos anatómicos. En el maxilar inferior vamos a observar la línea cero anatómica, es decir, la línea de flexión de los tejidos. Vamos a encontrar
una encía que va a estar adherida y otra encía que vamos a ver que es móvil. En la zona vestibular posterior, la línea oblicua externa. Encontraremos o no papila piriforme. Observar ligamento pterigomandibular. Forma y tamaño del reborde alveolar. Zona del repliegue y espacio sublingual. Y observar el repliegue del buccinador. Y para el diseño de la cubeta inferior vamos a determinar unas líneas imaginarias que estarían donde estarían ubicados los segundos premolares. Y así nos va a quedar delimitadas zonas, una zona vestibular anterior, dos zonas vestibulares posteriores, una zona lingual anterior, dos zonas linguales posteriores y dos límites posteriores. Por lo tanto, el diseño en la zona vestibular anterior vamos a marcar la línea cero anatómica. En la zona vestibular posterior marcaremos la vertiente externa de la línea oblicua externa. En la zona lingual anterior va a depender de cómo se tomó la impresión primaria. Si se le pidió al paciente que sacara la lengua, vamos a hacer el diseño al ras del modelo. Si por el contrario el paciente cuando se le tomó la impresión primaria no hizo ningún movimiento lingual, sino que se presionó el material hacia el piso de boca, el diseño va a estar a 1,5 milímetros por encima del piso de boca. En el sector lingual posterior, nunca más profundo que el borde lingual anterior. Y en la zona limitante posterior, distal de la papila si es que el paciente la tiene, y si no, vamos a determinar la inserción del ligamento. Comenzamos con un lápiz en la zona vestibular posterior y vamos a seguir en la vertiente externa de la línea oblicua externa hasta llegar a la zona de los premolares. Luego vamos hacia la zona anterior donde vamos a seguir la línea cero anatómica. Zona vestibular posterior del otro lado, vertiente externa de la línea oblicua externa. Rodeamos y vamos a la zona posterior, al límite posterior. Si tiene papila piriforme, será distal de la papila piriforme. Si no tiene papila piriforme, tendremos tres referencias, que va a ser una, la del ligamento pterigomandibular, es decir, donde se inserta el ligamento. Y luego vamos a realizar, es decir, en esta zona, en el ángulo distovestibular, vamos a seguir la curvatura que realiza el buccinador para insertarse en el ligamento. Realizamos este ángulo, el ángulo distolingual. Entonces aquí tenemos la referencia del palato gloso, es decir, cuando el paciente saca la lengua, la proyección anterior del palato gloso. Y nos vamos directamente de aquí, nos vamos a determinar el límite lingual anterior. Entonces, ¿cómo se tomó la impresión? Si la impresión primaria se tomó haciendo que el paciente saque la lengua, dijimos que es hasta el piso de boca. Si el paciente no hizo ningún movimiento lingual, iremos a 1 milímetro por encima del piso de boca. Diseñado la zona anterior, lingual anterior, nos vamos a unir a esta zona que teníamos ya diseñada. Entonces la zona lingual posterior nunca va a ser más profunda que la zona lingual anterior. Las medidas del rodete de oclusión superior son en definitiva medidas estándar. En la zona anterior, desde fondo de surco a incisal, medirá 20 milímetros. En la zona posterior, desde la cubeta a oclusal, de 6 a 8 milímetros. El ancho va a ser de 5 milímetros en la zona anterior y 10 milímetros en la zona posterior. Recuerden, nunca
el rodete debe ocupar la zona de tuberosidad. Y le daremos en la zona anterior una inclinación de 60-70 grados para compensar la reabsorción ósea que se da en esta zona a expensas de la tabla vestibular. Las medidas del rodete de oclusión inferior van a ser medidos desde fondo de surco a incisal 16 milímetros. Haremos un escalón en la zona de premolares, es decir, un escalón donde baja y se continúa hacia la zona posterior. El ancho en la zona anterior será de 3 a 5 milímetros y en la zona posterior de 10 milímetros. Recordar que se debe confeccionar un escalón en la zona lingual anterior donde se dará apoyo a la platina cuando se realice el bopayaku. Tenemos dos técnicas para la confección de las cubetas rodetes, una técnica directa y una técnica indirecta. Para la técnica indirecta se realiza un enmuflado y se empaqueta con resinas de auto o de termopolimerización. Y si usamos la técnica directa, se va a realizar sobre el modelo con resinas que pueden ser de autopolimerización o de fotopolimerización. Los requisitos que debe cumplir la cubeta rodete son rigidez, resistencia y adaptación. Además, deben ser cerradas, no deben tener orificios para garantizar una máxima presión hidráulica en el momento de tomar la impresión definitiva. No poseen mangos porque está reemplazado por el rodete. Deben ofrecer además retención al material de impresión, pero las rugosidades que quedan dentro de esa cubeta, porque fueron confeccionadas sobre el modelo y de por sí va a tener esas rugosidades, y con el uso de adhesivos es más que suficiente para darle retención al material con el que se va a tomar la impresión definitiva. Una vez realizada la cubeta rodete superior, vamos a comenzar con la secuencia clínica. La primera prueba que vamos a hacer es la de soporte. Colocamos en boca, vamos a presionar en la zona de premolares en forma vertical y no debe desprenderse del otro lado. Vamos al lado contrario, hacemos lo mismo y no debe desprenderse del otro lado. Si no se desprende de ninguno de los dos lados, significa que esta cubeta tiene soporte y seguimos adelante. De no ser así, si la cubeta pivotea, lo que debemos hacer es desecharse y volver a tomar una nueva impresión primaria y realizar otra cubeta. Y ahora probamos estabilidad horizontal. Traccionando el rodete hacia atrás y hacia adelante, no debe haber falta de adaptación, debe estar la cubeta totalmente adaptada a lo que es el maxilar superior. De no ser así, se debe repetir la impresión y la cubeta. El paso siguiente es el chequeo de las presiones. El objetivo es lograr uniformidad de contacto entre la superficie basal de la cubeta y el terreno de soporte, y lo vamos a realizar con pastas o siliconas especiales. Sin colocar ningún adhesivo dentro de la cubeta, vamos a colocar esta silicona, vamos a esparcirla, lo llevamos a boca, tomamos una impresión, retiramos de boca y observamos la zona que quedó desplazado este material. Debemos marcarlo con un lápiz tinta, retiramos esa impresión, esa silicona, y donde nos quedó marcado que hicimos esa marca con lápiz tinta, con un fresón o una piedra para acrílico, lo que vamos a hacer es desgastar esa zona.
Comenzaremos con la secuencia clínica. Primero vamos a observar, traccionando los labios en forma perpendicular al reborde, la línea cero anatómica, la línea de flexión de los tejidos que están fijos y aquellos que están móviles. Vamos a colocar la cubeta, traccionamos los labios también en forma perpendicular y observamos si vemos esa línea cero anatómica o ya no la vemos más. Si la cubeta la está tapando, debemos retirar la cubeta y vamos a recortarla lo necesario con un fresón y teniendo la precaución de dejar un borde que debe medir 1,5 milímetros aproximadamente y redondeando los bordes, tanto el externo como el interno. Una vez recortada, volvemos a llevar la boca, la posicionamos y debemos observar que el borde de la cubeta coincida con la línea cero anatómica, como vemos en esta zona. En la zona vestibular posterior debemos seguir haciendo el ajuste del flanco. Con la boca entreabierta vamos a traccionar los tejidos para observar esa zona de flexión de los tejidos. Si se observa que está larga la cubeta, debemos retirarla y recortarla. En esa zona colocamos la piedra o el fresón en forma perpendicular, desgastaremos lo necesario y redondeamos los bordes. Y volvemos a controlar la longitud que tiene en esa zona. Sostenemos suavemente la cubeta, traccionamos los tejidos y de esta manera debemos corroborar que no haya desplazamiento de la cubeta. Nos falta realizar el ajuste en la zona limitante posterior. Observamos surcos anulares de un lado y del otro. Vamos a secar con una gasa esa zona posterior en el paciente y vamos a marcar dentro de lo que es la cubeta en el borde posterior con un lápiz dermográfico. Se lleva la cubeta a boca, se transcribe la tinta a la mucosa y observamos si la longitud es la adecuada o no, si es necesario desgastar o agregar. Y así nos queda la cubeta recortada, perfectamente ajustada y con un borde de cubeta que debe tener más o menos un grosor de 1 milímetro a 1,5 milímetros. Y ahora seguimos con la secuencia clínica del ajuste de la cubeta rodete inferior. Comenzaremos colocando la cubeta en boca y realizando la prueba de soporte. Presionamos de un lado en forma vertical, no debe levantarse del otro lado. Nos vamos al otro lado y no debe desplazarse ni levantarse del lado contrario. Es decir, no debe pivotear. Si pivotea, debemos repetir la impresión primaria y realizar una nueva cubeta. Probamos estabilidad horizontal, hacia adelante y hacia atrás. Se debe mover en conjunto maxilar y cubeta, como si fuera una sola pieza. De no suceder, hay falta de adaptación y se debe repetir la impresión primaria y realizar una nueva cubeta rodete. Lo mismo que hicimos con la cubeta superior, debemos chequear las presiones, es decir, lograr una uniformidad de contacto entre la superficie interna de la cubeta y el terreno de soporte. Lo vamos a realizar con pastas o siliconas especiales. Sin colocarle ningún adhesivo a la cubeta,
colocamos esta silicona, tomamos la impresión, retiramos de boca y en la zona donde se desplazó esta silicona y quedó cubeta al descubierto, debemos marcarlo con un lápiz, retirar el material de impresión y en la zona que quedó la marca tenemos que desgastarlo con un fresón para tener una uniformidad de contacto entre la cubeta y la superficie de soporte. Comenzamos con el ajuste de la cubeta inferior. En la zona anterior debemos visualizar la línea cero anatómica, es decir, la línea de flexión entre el tejido que es fijo y el tejido que es móvil. Colocamos la cubeta. Si no vemos esa línea cero anatómica porque la cubeta la está cubriendo, la retiramos y tendremos que recortar lo que consideremos necesario, colocando el fresón en forma perpendicular, dejando un borde que debe tener un ancho de 1,5 milímetros y redondeando los bordes. Volvemos a llevar a boca y veremos cómo queda, es decir, debemos visualizar la línea cero anatómica que coincide con el borde de la cubeta. Vamos a la zona vestibular posterior, donde encontraremos un reparo anatómico que es la línea oblicua externa. Por lo tanto, primero la palpamos, llevamos la cubeta a boca y con el pulpejo del dedo índice en un mismo plano debemos palpar la vertiente externa de la línea oblicua externa y el borde de la cubeta. Por lo tanto, para eso la retiramos y debemos realizar un bisel a expensas de la cara externa colocando el fresón en forma paralelo al borde. Para el límite posterior debemos tener en cuenta si el paciente posee papila piriforme. Si tiene papila piriforme, llegaremos hasta distal de la papila piriforme. De no ser así, debemos tener en cuenta el ligamento pterigomandibular. Haciendo abrir y cerrar la boca al paciente, veremos la tensión de este ligamento y ver dónde se inserta. Entonces, la referencia va a ser el ligamento y vamos a tener en cuenta también para el ángulo distovestibular el buccinador, es decir, la curvatura que realiza el buccinador para insertarse en el ligamento pterigomandibular. Y la otra referencia para realizar, es decir, para determinar el ángulo distolingual, va a ser la proyección anterior del palato gloso cuando realiza una propulsión lingual. Para corroborar la longitud de la cubeta, se marca con lápiz dermográfico la parte interna distal de esta cubeta, se la lleva a boca, se transcribe cuando se asienta la cubeta en boca y lo que hacemos es retirar la cubeta y observar haciendo abrir y cerrar la boca al paciente y ver si estamos invadiendo la zona del ligamento o no. Si la invade, debemos recortar la cubeta y realizar este procedimiento tantas veces hasta que el límite sea el correcto. Por lo tanto, en esta zona debemos llegar hasta la inserción del ligamento pterigomandibular y respetar la curvatura que realiza el buccinador para insertarse en el ligamento. Es una zona importante de retención donde el repliegue del buccinador descansa sobre esta cubeta. Seguimos con el ajuste en la zona lingual posterior. Lo que debemos hacer es colocar la cubeta en boca, sostenerla suavemente y se le pide al paciente una propulsión máxima y hacer lateralidades y observar si la proyección anterior del palato gloso la desplaza o no y ver la necesidad de seguir recortando esa zona.
Desgastaremos lo necesario y debe quedar un ángulo obtuso y realizamos un bisel a expensas de esa cara interna. Y nos faltaría ajustar los flancos en la zona lingual anterior. Para esto se coloca en boca, se sostiene suavemente y se le pide al paciente una propulsión moderada, que se moje el labio inferior de un lado al otro, y si se desplaza debemos desgastar de premolar a premolar. Debe haber un contacto suave con el piso de boca. En síntesis, vimos cómo diseñar una cubeta rodete superior e inferior, cómo se ajustan en boca para luego obtener bordes funcionales con otras maniobras clínicas. Les agradezco la atención, deseando que les haya sido útil. Muchas gracias.